y consiguieron que el Papa diera una bula para la construcción de una iglesia, porque si había iglesia había pueblo, si no había iglesia no había pueblo, porque la gente tenía que ir a misa a Zahara y entonces seguían las normativas antiguas. Y fueron tan inteligentes como para decir, si nosotros, el Papa nos autoriza la construcción de una iglesia, ya tenemos pueblo, efectivamente. A partir de que se construyó la primitiva iglesia, que no es la que tenemos ahí, es una anterior, pues ya se empezó a asentar de forma estable la población aquí en Algodonales. Hay algunas anécdotas del año 1600 y pico, porque esta zona, lo que es Zahara, la segunda y definitiva conquista por parte de los cristianos la hizo el duque de Arco. Entonces, el Ponce de León. Ponce de León, pues se murió y sus nietos, pues ya vivían casi 80 o 90 años después, vivían ya en una España sin enemigos, sin árabes, que eran los enemigos suyos. Entonces las costumbres se relajaron, la gente empezó a vivir de forma más cómoda, ya olvidaron ese espíritu guerrero que tenían sus abuelos y sus bisabuelos que estaban en guerra continua. Entonces vino una vez a visitar Zahara, que era su villa, el nieto de don Rodrigo Ponce de León. Y este duque, desde Zahara, vio este valle, esta zona tan bonita, y se le antojó de venir con sus caballeros, cogieron sus caballos y se vinieron aquí a Algodonales a conocer este lugar. Y en una huerta donde llegaron había una viejecita que tenía pues alrededor de los 100 años. Y los recibió, le dijo que se sentara y empezó a hablarle de vos. Y entonces los caballeros que venían con él dijeron, señora, a este hombre no se le puede hablar de vos, hay que hablarle de excelencia, que es el duque, es el dueño de todo esto. Y, bueno, pues, y él le dijo, y el duque le reprendió a su guerrero y le dijo, dejad que ella me hable de vos, porque el vos de ella vale para mí que la excelencia de ustedes. Que a lo mejor se lo decía y no le salía del corazón, era como por una obligación, ¿no? Y la vieja le dijo a él que le contara cosas de su abuelo, el gran Rodrigo Ponce de León, que ella era una niña cuando la conquista de Zahara y lo había conocido, y le dijo, aquellos sí que eran hombres, no como los de ahora, ustedes dormían ahora en sábanas de Holanda y coméis carne de animales que criáis, pero aquellos cuando necesitaban carne iban al territorio de Ronda, que era de los moros, alanceaban un toro y se lo traían, y se comían la carne del toro que habían cazado, y dormían en camas duras, no como ustedes que tenéis colchones de lana y con sábanas de Holanda. Total, esa anécdota era bastante desconocida, ahora está también aquí en este pequeño museo local que tenemos, y para que no se olvide, ¿no? Os invito a que vengáis al pueblo y veáis con vuestros propios ojos el pueblo y la historia de Algodonales.